Shalom, shalom Israel, Casa Integral y las Naciones, una vez más con ustedes, sus servidores, Erika y Jorge Ruiz. Aquí estamos para conducirles en este tiempo de Parashá en familia, para la familia. Llegando a la semana o ciclo número 26, día 5, aliyá 5, recordando que nuestro Padre Eterno tiene palabras de vida eterna para nuestras vidas. Los pasuk para este tiempo los encontraremos en Vayikra, Levítico capítulo 10, versos 16 al 20. La parashá para este tiempo, esta semana, es Shemini, octavo, un nuevo comienzo que nos informa, nos muestra un número especial donde se revela el Mesías, nos conduce ahora a la meditación de la Escritura que encontramos también en Números capítulo 12 versículo 7, cuando dice: no así con mi siervo Moshe, él tiene la confianza de toda mi casa. Amén. Moshe estaba muy interesado en que se cumpliera la orden divina. Por esta actitud fue llamado un siervo fiel, como está escrito precisamente ahí. Y la pregunta que se formularía para este momento es: ¿el pecado puede ser comido? Quédate con nosotros, al regresar estaremos hablando precisamente de ello. Estudio Bíblico Devocional en la familia. Para las familias. Desde Israel, Casa Integral, una herramienta que revolucionará tu estudio bíblico Parashá de la semana. Con solo un clic podemos conectarnos. Contáctanos en nuestras redes sociales. Israel, Casa Integral. Acompáñanos en este recorrido de 365 días de enseñanza bíblica. Aquí estamos con ustedes una vez más, regresando, recordamos la pregunta: ¿el pecado puede ser comido? Para ir ahí, quiero primero que recordemos lo que estábamos diciendo en la parte de la introducción. Moshe estaba interesado en que se cumpliera la orden divina, la orden que emitió el Eterno. Moshe fue llamado por más de una ocasión el hombre manso, el obediente de parte del Eterno. Sin duda alguna, lo que siempre hemos escuchado en la generalidad con nuestros pastores es que Moshe alcanzó un nivel que otros hombres no alcanzaron por su obediencia. La pregunta de este momento: ¿el pecado puede ser comido? La vamos a desarrollar, pero antes de ello vamos a hacer la oración por la Kadosh Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim, benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah beshem Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro y Rey del universo, que nos ha escogido de entre todas las naciones y nos ha entregado su Kadosh Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah, en el nombre de Yeshua, el Mesías. Amén. Amén. Vayikra Levítico 10, de los versículos 16 al 20, para que lo lean la tranquilidad de su hogar y mediten cada uno de estos versos, es el pasaje que nos incluye o nos sumerge precisamente a la explicación de la pregunta. Pero vamos a centrarnos por un momento en el versículo 17 del mismo capítulo 10. ¿Por qué no comisteis la ofrenda por el pecado en el lugar santo? Porque es santísima y os ha sido dada para quitar la culpa de la congregación, para hacer la expiación por ellos delante del Eterno. Los sacerdotes fueron instalados para ayudar al pueblo, fueron concebidos, fueron nombrados, fueron colocados en una relación íntima, cercana con nuestro Padre Eterno. Muchas veces la gente se equivoca, entonces entraba en el santuario con impureza, lo cual generaba una culpa en el pueblo. Esa culpa tenía que ser eliminada para que el pueblo pudiese seguir gozando de la presencia del Eterno sin ser expuesto al peligro de la ira que venía sobre el mismo pueblo por el pecado que cargaba en esa obra. Para eliminar esa culpa, pastor, tenían que quemar sobre el altar parte de los animales destinados para este fin y luego comer el resto. Así que, por un lado, el altar consumía parte del pecado que había sido transmitido al animal que cargó con el pecado del pueblo. Y por otro lado, los sacerdotes consumieron el resto del animal y el pecado que estaba en él. Por estas dos formas de consumir el animal, el pecado fue levantado del pueblo y así fueron expiados delante del Eterno.
Amén. Recordemos que ese levantado, ese más que alzar, es quitar, ¿no? Es llevar, es encargar a otro. En este caso es quitar de sobre el pueblo. En la Torá, esta ofrenda no se llama ofrenda por el pecado, sino simplemente se llama pecado. Y es algo que habíamos hablado 2 parashas atrás, que es la palabra yatat o hatat, compuesta de las letras hebreas Hei, Tet, Aleph y Tav, en su orden derecha e izquierda. El término yatab o hatat refiere a ese pecado que se expía por los errores cometidos contra los mandamientos que nos indican no hacer. Esto no hagas, esto no cumplas, en esto no te entrometas, aquí ten cuidado. En otras palabras, en este versículo está escrito que los sacerdotes tenían que comer el pecado, como el pecado del pueblo había sido transmitido al animal por la imposición de las manos. El pecado estaba dentro del sacrificio, era un solo incluso, y por eso el mismo sacrificio es llamado pecado, tanto la acción como el que quita por sí o a quien se le transmite en este caso. Así que cuando los sacerdotes comieron el sacrificio, el pecado entró en ellos y esa fue la forma en que el pecado fue descompuesto dentro de los propios intestinos de los sacerdotes de una forma natural y luego, por supuesto, ser eliminado. Es algo que tenemos que entender, concebir y decir gracias, oh Padre eterno. Y esto nos enseña, pastor, que un sacerdote puede introducir en su cuerpo el pecado del pueblo en forma de carne. Esto nos lleva a pensar en nuestro amado Mashiach, que tomó el pecado del pueblo de Israel y el mundo en su cuerpo para que el Eterno pudiera perdonarnos todos los pecados y limpiarnos, para poder ser moradas santas para el Eterno y también entrar en el tabernáculo celestial sin correr ninguna clase de peligro. Recordemos cuando dices ahí esa última línea de entrar en el tabernáculo celestial sin peligro, que cuando había un error, que el asunto de llevar el sacrificio y presentarlo delante del Eterno era algo muy delicado, que los sacerdotes tenían que presentarse en total santidad, que el que iba a ofrecer la expiación en ese momento tenía que estar en total comunión con el Eterno. Si no era así, moría físicamente e instantáneamente. Por eso las campanillas en las orlas o al final de las túnicas, por eso el lazo que se colocaba para cuando algo así sucedía poder sacar del lugar santísimo al sacerdote que había caído a causa de la no integridad. El Eterno daba órdenes explícitas y todas tenían que ser cumplidas metódicamente paso a paso. No se podían equivocar. Es algo que no hemos entendido para este presente. En la antigüedad, en el Mishkan, en el tabernáculo había un orden exacto. Si fuesen los números del 1 al 10, por dar un ejemplo, no podía haber un 3 antes del 1. No podía haber un 7 antes del 5. Era un orden explícito y cuando esto no sucedía, habían decesos. Caían a causa de no cumplir las cosas que se tenían que cumplir con la exactitud que el Eterno lo. Yo creo, pastor, que el pueblo de Israel en este momento, ellos sí entendieron a cabalidad y totalmente el significado de la palabra obedecer. Obedecer, que es algo que el Eterno cada día por su misericordia, por su yesed, nos está llevando a hacer paso a paso, metódicamente y que tenemos que seguir aprendiendo. Esto nos enseña que un sacerdote puede introducir en su cuerpo el pecado del pueblo en forma de carne. Así es que nos lleva a pensar en el Mesías, como tú estabas diciendo, y lo que él hizo en la obra expiatoria. Sí, recordemos lo que dice Primera de Pedro capítulo 2:24. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros estando muertos a los pecados vivamos a la justicia. Por su herida habéis sido sanados. A veces nos conviene mencionar después de ese punto, ¿no? Lo que está dentro de los signos de admiración. Por su herida hemos sido sanados y confesamos la sanidad. Y se nos olvida el comienzo del versículo, lo que está diciendo. Él mismo llevó nuestros pecados. Él los llevó en su cuerpo. Él hizo exactamente lo que en la antigüedad el sacerdote hizo en el Mishkan, solo que él lo hizo en una forma perfecta.
Él lo hizo cumplida y metódicamente, llevando todo el orden que tenía que tenerse exacto como el Padre lo pedía. Ahora recordemos lo que dice también Apocalipsis o Revelaciones capítulo 5 versículo 12. Cantaban con todas sus fuerzas: digno es el Cordero que ha sido sacrificado, inmolado, de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza por siempre y para siempre. Amén, diría yo, agregando aquí sin ir a colocar algo más de lo que la Escritura nos dice. Así es que nosotros tenemos que tener muy claro lo que nuestro Rey ha hecho por nosotros y la forma en que el Padre ha ordenado que se haga cada cosa para tener una vida de victoria andando en la Torá. Amén. Bendito sea el Padre eterno por habernos dado a Yeshua HaMashiach, el gran sacerdote celestial, que llevó nuestros pecados en su cuerpo y que finalmente los eliminó para siempre. Y bendito sea nuestro amado Yeshua, el Mesías, por ser fiel como sacerdote, haciéndose responsable y quitando nuestros pecados para darnos una esperanza eterna por siempre y para siempre jamás. Benditos los que creen en el sacrificio de nuestro Mesías. Y eso es una verdad desde y hasta la eternidad. Búscanos en nuestras redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube en Israel Casa Integral y Radio Génesis 128. Activa la campanita, recibirás notificaciones de todo lo que tenemos para ti. También puedes encontrarnos por Telegram, Spotify y Apple Podcast. Shalom, shalom. Shalom, shalom, Israel en las naciones. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Con tu control remoto puedes seleccionar el botón arriba de suscribirte y también te dejamos 2 videos que también sabemos que van a ser de ayuda para tu vida. Gracias por estar con nosotros aquí en Israel Casa Integral. Recuerda, es un gran privilegio servir a Adonai.